Ok. Entonces, el tema del día de hoy es nuestro último tema y la siguiente semana vendría a ser el repaso para el examen final. Y si bien es cierto, este tema es muy amplio, pero quiero que se lleven en mente y puedan tomar apuntes de ciertas cositas y ciertos datos muy relevantes. Y aparte, al último, vamos a hacer una comparación con casos clínicos, de modo de que ustedes lo puedan tener en correlación y sepan que cuando reciban su propio caso clínico de este ciclo, puedan correlacionarlo con su guía y de acuerdo a los síntomas propios de cada estadio de la enfermedad. ¿Ok? Entonces vamos a dar inicio. Rol de laboratorio en el diagnóstico del VIH. Y esta vez he puesto a las pruebas diagnósticas, a las pruebas de tamizaje, las pruebas confirmatorias a la mitad de la presentación, de modo que no se nos escape ningún dato. Ok, allá bueno. Primero debemos saber de que estamos estudiando este tema por la gran mortalidad que conlleva por la gran mortalidad a la que conlleva esta enfermedad, ¿no? Recordemos que el VIH, por sus siglas, dice virus de inmunodeficiencia humana y el estado de enfermedad, el estadio de enfermedad, pues vendría a ser ya en los cuadros más graves el estadio SIDA cuando se considera un CD4 menos de 200, ¿no? Son datos que vamos a ir viendo más adelante. A eso ya lo que denominaríamos el estadio SIDA. ¿Ok? Entonces, para esto debemos recordar de que se hicieron algunos casos, se hicieron alrededor de más de 5 casos, se hicieron muy populares, dado de que estos pacientes en diferentes partes del mundo, principalmente Europa, dentro de ellos tenemos el paciente de Berlín, fueron personas con las que experimentaron la cura para el VIH, ¿no? Y es ahí cuando se empieza a dar a conocer un poco de las investigaciones acerca de esta enfermedad, ¿no? Y fue muy curioso cómo pues lograron el tratamiento de esta persona, ¿no? ¿Por qué? Porque el virus quiere o tiene como diana específicamente a los linfocitos TCD4 y estos van a ser atraídos a estos virus gracias a ciertas proteínas que vamos a conocer más adelante que vendrían a ser de la envoltura, propias de la envoltura, que vendrían a ser el GP120, el GP41 y estos pues van a, como les comentaba, van a atraer a estos linfocitos TCD4 pero también gracias a ciertas otras proteínas, ¿no? Como el CR5, el CRX, los cuales van a fomentar esta unión. Y justamente este tratamiento fue enfocado a estos CR5, a estos CRX, de modo de que ya no haya ya no haya este proceso de unión, de modo de que pues, se fomente este ambiente de atracción de los TCD4 con los GP120, GP41, ¿no? Pero bueno, eso no les van a preguntar, solamente era como un dato histórico y si desean lo revisan. Y ahí es cuando ya se hizo bastante conocida esta enfermedad, ¿no? Aparte también hubo un artista peruano que tenía esta enfermedad y sigue luchando contra esta enfermedad, ¿no? Porque no es que la cura va a darse de un momento para otro, sino que es todo un proceso y tienen que seguir el típico tratamiento TARP, ¿no? TARP, ok. El cual pues es de muchos años. Ok, entonces vamos a conocer algunos datos de esta enfermedad, principalmente que va a atacar el sistema inmunitario invadiendo a los glóbulos blancos. ¿Qué tipo de glóbulos blancos? Específicamente los T helper o T colaboradores, como los conocemos, que son los TCD4. Van a ir no enfocados a los TCD8, no van a ir a otra clase de células, sino más bien a estos TCD4, lo cual es pregunta de pasito. ¿Por qué? Porque también estos tienen gran importancia y gran relevancia al momento de que se va a medir la relación TCD4 y la replicación viral o la carga viral cuando ya se va haciendo un seguimiento al tratamiento y posteriormente vamos a ir viendo si es que esta enfermedad de verdad está yendo bien o si está recidivando o si están habiendo un aumento de la carga viral. Entonces, todos esos valores pueden ser cuantificados de modo que yo pueda tener un dato exacto, ¿no? En el tema pasado vimos marcadores tumorales, donde también seguíamos una serie de marcadores como pronóstico, como tratamiento, como base, ¿no? Pero aquí vamos a tener básicamente a la carga viral y vamos a tener también a estas células TCD4 como un valor ya cuantificado, ¿no? Y por acá ponen, una persona con buena salud tiene alrededor de 800 a 1200 linfocitos TCD4 por milímetro cúbico. O sea, eso vendríamos a hacer, pues, nosotros básicamente, ¿no? Pero una persona con una inmunodeficiencia de fondo, pues estos números se van a venir
a la baja, ¿no? Y es por ello de que justamente ante un estadio de inmunodepresión es que van a poder ser más predisponentes a una serie de enfermedades, ¿no? Como por ejemplo la tuberculosis, candidiasis, ustedes saben, los hongos, a los hongos les encantan los inmunodeprimidos y muchas otras bacterias, virus, etcétera. Entonces, bueno, eso era lo que les había comentado como punto número 1, a quiénes iban dirigidos y acerca del dato tan relevante, ¿no? Que posterior sirve para el control del tratamiento y ver a ver si está funcionando. Y esto es básicamente las células TCD4, las cuales pueden ir siendo monitoreadas, así como también la carga viral, la cual les había comentado. Y me dice, construye su ADN en la célula atacada, se reproduce y provoca la muerte de dicha célula. La va a conllevar a la senescencia y es por ello de que estos pacientes pueden resultar con un TCD4 hasta menor a 200 porque estas pueden ir seneciendo en todo el proceso de la enfermedad, ¿no? Que pueden pues durar hasta años. ¿Ok? Entonces estos son básicamente 3 datos muy importantes. Ok, un momento, voy a... Lo siento, mi hermanito. Ok, muchas gracias. Entonces, hasta aquí ya habíamos visto 5 puntos, no, perdón, 3 puntos muy importantes que después ustedes los pueden volver a escuchar en la grabación o espero que hayan tomado nota. Ok, entonces, ahora, datos que vamos a tener que recordar también como pregunta de pasito y para la vida. ¿Ok? Entonces, el virus de inmunodeficiencia humana pertenece a la familia de los Retroviridae. Ustedes saben que en el dogma del genoma humano, pues vamos a tener esta típica transcripción de ADN a, perdón, de ARN a ADN ya. Pero aquí vamos a hacer todo lo contrario. Este virus hace todo lo contrario, por eso Retroviridae, o sea, va a ir al revés. Por eso es que tiene un genoma que justamente codifica para la transcripción reversa, ¿no? Y por eso también lo pueden como que relacionar con que pertenecen a la familia de los Retroviridae. Después, ¿qué más? Este pertenece al género Lentivirus y esto lo pueden relacionar con la palabra lento. ¿Por qué? Porque una vez que está ya la persona infectada, esto puede pasar como un cuadro viral. Esto puede pasar de manera asintomática, pero después va a haber un periodo de latencia de la enfermedad en la que el virus simplemente pues, puede ir replicándose por un largo periodo de tiempo hasta de maneras exponenciales y va a empezar a manifestarse y cuando ya empieza a manifestarse, pues ya estaríamos hablando de un estadio B o un estadio C de la enfermedad, ¿no? Son 3 estadios que más adelante vamos a ver ciertas características de estos. Entonces pueden estar como que latentes por muchos años. Entonces podemos decir que es un cuadro lento también, podríamos llamarlo así. Entonces podemos relacionarlo con el término lentivirus. Ahora, hay 2 tipos. Uno de ellos es más frecuente en América del Sur y otro de ellos es más frecuente en África. El más frecuente en América del Sur pues vendría a ser el tipo 1 y el tipo 2 más frecuente en África. Y este es un virus esférico envuelto y su genoma es de ARN bicatenario. No nos podemos olvidar esta característica, así como esto de aquí, virus esférico envuelto. ¿Por qué? Porque hay proteínas específicas que van a codificar para la envoltura, que vendrían a ser estos. Entonces, hay 3 proteínas, ahorita volvemos a esto, hay 3 proteínas específicas. Hay 3 proteínas específicas, un segundo. Mil personas. Entonces hay 3 proteínas específicas que nosotros tenemos que recordar, que vendrían a ser aquellos que vienen de la codificación de genes, que vendrían a tener la misma denominación de su función, por así decirlo. ¿Por qué? Porque el EMP va a codificar el de envoltura, el GAG, el de la cápside, el POL, bueno, yo le puse poli por
varios, por muchos. ¿Por qué? Porque van a haber genes para la transcripción reversa, van a haber genes para la integración del material genético y van a haber aquellos que son las proteasas, ¿no? Encargados de ensamblar el virus. Entonces, esto de aquí está bastante dinámico y se los he armado con el propósito, pues, de que puedan relacionarlo fácilmente, ¿no? Y estos vienen hasta en preguntas del ENAM. Entonces, el gen que va a codificar para la envoltura del virus vendría a ser EMP, el de la cápside, el GAG y el que se va a encargar, aquellos que tienen la función de la síntesis de grandes enzimas, como por ejemplo la transcripción reversa, así como de las integrasas y de las proteasas, pues vendría a ser el POL, ¿no? El de muchos. El de la transcripción de pues grandes enzimas. Y ahora, ¿de qué me sirve, Katy, yo poder tenerlo en este orden? Porque van a haber algunas pruebas que van a ir directamente a detectar el material genético, aquellas que van a ir a detectar solamente proteínas de la envoltura, y hay otras que pues me pueden dar simplemente una prueba rápida. Entonces, van a ver aquellas que van a ir directamente, como por ejemplo la del antígeno P24, hay otras que van a ir a la envoltura. Entonces, ¿cuál creen que es más directa? ¿Cuál creen que es más indirecta? Así como habíamos visto anteriormente en las pruebas de laboratorio. Pues obviamente las que van a ser más directas son aquellas que tienen tu material genético. Y por acá, si no se los he pintado, aquí adentro podemos ubicar el material genético de estas. Y aquí tenemos la distribución de estas proteínas, ¿no? El GP120, GP41, que van a ser los que van a atraer a los linfocitos TCD4, ¿no? Y bueno, acá no aparecen el CCRX, CCR5, que son los que se encargan también de la unión de los linfocitos TCD4 con el GP120 y el GP41. Entonces, los de la envoltura, los que vamos a ubicar en la envoltura, vendrían a ser a los de estas flechitas, ¿no? A los de estas florcitas, que vendrían a ser el GP120 y el GP41, que vendrían a ser nuestros dos marcadores. Ahora, así como habíamos visto en marcadores tumorales, no estamos hablando de esa clase de marcadores, sino más bien estamos hablando de que en estos directamente vamos a poder ubicar a el diagnóstico, pero de manera indirecta. Pero en el antígeno P24 ubicamos pues el diagnóstico de manera directa, porque como les había comentado, es que yo me siento más seguro al momento de que encuentro el material genético de algo. Es como que su hermanito les deja un desorden en la sala, ¿no? Pero ustedes simplemente llegan de la universidad todo cansados y lo encuentran, así el desastre. Pero ustedes dicen, ¿habrá sido esa persona? Es como que dudan, o habrá traído un amiguito, o habrá venido a visita. Entonces, pero si ustedes lo encuentran jugando ahí con el desastre, es que ustedes pues van a poder decir, ah, yo sé quién lo hizo. Igualmente, aquí, si nosotros encontramos como que esa estructura exacta, que es el material genético del virus, pues nosotros ya sabemos que estamos hablando de este tipo específico de virus, ¿no? Ya. Entonces, básicamente ello. A eso nos referimos, como un ejemplo en la vida real, del diagnóstico directo y el diagnóstico indirecto. El diagnóstico indirecto, aquellos que van a contactar con los linfocitos, que va a expresar estos de aquí, que vendrían a ser el GP120 y el GP41. Y acá, por otro lado, tenemos al antígeno P24. Y este de aquí es que nos va a servir para que nosotros, cuando hagamos la reacción en cadena de la polimerasa, o también conocido como el PCR, pues nosotros realicemos el diagnóstico directo. Y esta es la antigenemia P24. Listo. Y estos de aquí, ya se los había comentado, tenemos tres grandes enzimas, unos que se encargan de la transcripción reversa o transcripción inversa, como dice aquí, que pues van a encargarse de esto, de romper el dogma del genoma humano, que vendría a ser ir de ARN a ADN. Y ahora, las integrasas, por otro lado, que son las que se van a encargar de introducir el ADN en los linfocitos para posteriormente conllevarlos a una senescencia y terminan en la muerte, ¿no? Ahora, las proteasas son las que básicamente se van a encargar del ensamblaje del virus. Entonces, una vez que esto ha sido entendido, principalmente estos dos, pues nosotros podemos fácilmente ubicarnos en cuáles son aquellos que nos permiten hacer un diagnóstico indirecto. ¿Serán aquellos como la sombrillita del virus o será el material genético del virus?
pues los llamamos la sombrita, ¿no? Pero en realidad estos son de gran importancia, ya que si no estarían estos, pues no se captarían a los linfocitos TCD4 y no se produciría toda la gran cantidad de enfermedades que puede conllevar este, ¿no? Producto de la inmunodeficiencia. Pero, sin embargo, aquí vamos a tener que cuando encontramos el mismo material directo, pues ya podemos nosotros cerciorarnos de que estamos ante este virus. Entonces tenemos pruebas directas y pruebas indirectas. Y, oh, qué casualidad, justamente aquí tenemos el antígeno P24 en estas pruebas directas, ¿no? La prueba se denomina antigenemia P24. Y también vamos a tener a la prueba ELISA de cuarta generación. Ustedes dirán, ah, la famosa ELISA, por fin vamos a conocer a las ELISAs. Sí, hay ELISA de primera, de segunda, de tercera y ahora de cuarta, Catherine, pero ¿cuál es la diferencia de estas? Resulta de que también vamos a conocer la diferencia de manera comparativa con las ELISAs anteriores, pero descuiden que se nos va a hacer bastante sencillo. Y hay una principal diferencia que quiero que noten. Entonces, vamos a tener tres pruebas directas principalmente. La de la antigenemia P24, la de la prueba rápida, la del antígeno anticuerpo, y la ELISA de cuarta generación. ELISA de cuarta generación, la cual también está muy relacionada a este segundo punto, que en un momento la van a ver, que es lo que marca el hito entre las demás. Ahora, dentro de las pruebas indirectas vamos a tener a las pruebas rápidas de anticuerpos. No confundan la de prueba rápida de anticuerpos con la prueba rápida de antígeno anticuerpo. Y aquí tenemos a la ELISA de tercera generación, las quimioluminiscencias, las inmunofluorescencias indirectas o también conocidas como IFI, las Western blot y las ILA, ¿no? Ahora, ¿qué vamos a hacer con todas estas? Ah, ya, y para recordar aquí y no confundirnos, pueden recordar de que estas que estas tres de aquí son pruebas directas y todas las demás vendrían a ser indirectas. Ahora, ¿cómo yo recuerdo entonces dentro de estas pruebas directas a la ELISA de cuarta generación? ¿Por qué? Porque miremos aquí, todos aquí van a ir buscando el IgG, ¿no? El marcador de cronicidad, IgG. Aquí en la de tercera generación podemos ubicar al IgG y al IgM, ¿no? En el caso de que podamos ubicar ahí a cuadros agudos. Pero aquí, ¿cuál es lo que marca la diferencia en la de la cuarta generación? En la de la cuarta generación ubicamos al antígeno P24, el cual habíamos denotado y caracterizado. ¿Por qué? Porque este nos ayudaba a hacer un diagnóstico de tipo directo. Diagnóstico de tipo directo. Y si ustedes pueden mirar un segundo este cuadro en su complejidad y no tanto tratando de aprendernos memorísticamente en la de primera generación, encontramos el alisado, viral, proveniente, no, sino más bien vamos a buscar aquel detalle que hace nuestro cuadro diferente, que vendría a ser que en la de cuarta generación nosotros ubicamos al antígeno P24 en esta prueba, ¿no? La de la antigenemia P24. Y en la misma descripción nos lo dice, ¿no? Y anticuerpos para detectar el antígeno P24 que vendría a ser prácticamente el genoma viral, pues de este. Y acá tenemos otro datito en el cual pues este nos va gráficamente a ayudar a diferenciar aquellas pruebas que hacen un análisis directo y aquellas que hacen un análisis indirecto. Aquellas que hacen un análisis directo, como tenemos aquí, a través, por ejemplo, de la reacción en cadena de la polimerasa, este examen básicamente lo que hace, bueno, esta prueba básicamente amplía el material genético, amplía las secuencias específicas del virus o las secuencias virales y lo que hace es como que empieza a leer, ¿no? Empieza a leer y es que en estos podemos obtener el análisis directo, ¿no? Como con la PCR. Ahora, en el análisis indirecto, por otro lado, vamos a estudiar la respuesta inmune, es decir, la respuesta de los anticuerpos, ¿no? Y acá están todos esos datitos que les estoy diciendo. La respuesta de nuestro organismo contra ciertos patógenos, contra ciertos antígenos que vendrían a ser, pues, básicamente algo extraño. Muy bien. Entonces, aquí tenemos aquellos que van a detectar anticuerpos producidos frente al virus, pues ya sabemos de que si estamos ubicando los anticuerpos que yo produzco frente a un virus, pues esto es más de tipo indirecto. Pero, por otro lado, si yo detecto el ARN del virus, pues esto es más de tipo directo. No lo olvidemos. Muy bien. Entonces, podemos proseguir y no nos confundamos que la diferencia entre la ELISA de tercera y de cuarta generación, ¿cuál era? Es
que básicamente en la de cuarta generación nosotros encontramos la prueba de antigenemia P24, tampoco quitándole el hecho de que sí podemos encontrar la IgG, la IgM. Entonces, cuarta generación es que ya encontramos la antigenemia P24. Muy bien. No se vayan a confundir ni vayan a pensar de que acá cuando les da este dato del tipo de grupo del VIH es que les está hablando algo de otro mundo ni nada. En la ELISA de tercera generación ni eso la hace más, por así decirlo, valiosa que la de cuarta generación. ¿Por qué? Porque esto se está refiriendo básicamente, así como tenemos tipos VIH tipo 1, VIH tipo 2, el tipo 1 que es más frecuente en América y el tipo 2 que es más frecuente en África, resulta de que también hay ciertos grupos, el grupo M, el grupo N y el grupo O. Y básicamente el que nos estaríamos refiriendo, el que causa pandemias, por así decirlo, pues vendría a ser el de grupo M. Listo. Ahora, ¿cómo vamos a clasificar entonces estas pruebas? Porque vamos a tener porque ya hemos hablado de muchas pruebas que nos hacen el diagnóstico directo o indirectamente, datos que espero que estén bien claros en nuestra mente. No tanto los nombres, sino más bien el mecanismo. ¿Cuándo puedo yo hablar de un diagnóstico directo? ¿Cuándo puedo hablar yo de un diagnóstico indirecto? Entonces, ¿cuáles vendrían a ser las pruebas de tamizaje y cuándo yo puedo hablar de una prueba confirmatoria? Ahora, si bien es cierto, aquí ven mucho texto, pero descuiden porque esas son las pruebas que básicamente la doctora les ha puesto también en la clase de esta manera. Solamente quiero aquí que vean la importancia de la revisión de esta clase de guías, las cuales también les voy a pasar el link y las cuales también la doctora les hace énfasis en que ustedes puedan revisarlas, darles una leidita, porque observen, chicos, en esta guía peruana, pues podemos observar cómo dan tan bien definidos el concepto de cuándo hablamos de una prueba de tamizaje para VIH y cuándo hablamos ya de una prueba confirmatoria de VIH. Y esto nos va a ayudar bastante. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos dudas y decimos, pero esto es para México, pero esto es para Colombia, pero no, esta guía, y cuando revisamos o realizamos una revisión de estas guías, pues podemos obtener un concepto mucho más claro, ¿no? Y es aquí cuando vamos viendo también las pruebas que se utilizan en nuestro país y no tanto cuando leemos, como por ejemplo revisiones de otros países, ¿no? Entonces miremos aquí. Me dice, pruebas de tamizaje para VIH que vendrían a ser todas aquellas pruebas que van a permitir la detección de anticuerpos contra el VIH. Entonces es por ello que tenemos aquí enlistadas a todas estas pruebas, porque todas estas, como ya habíamos dicho, pues me van a permitir la detección del virus. Ok, primer concepto, listo. Ahora, ¿qué más me dice? Entonces voy a detectar los anticuerpos contra el VIH y son pruebas de tamizaje y me pone las pruebas rápidas para el VIH, el ensayo por inmunoabsorción ligado a enzimas que vendría a ser el ELISA para VIH, quimioluminiscencia para VIH y también existen pruebas de tamizaje que detectan la presencia de anticuerpos y antígenos contra el VIH. Cuando hablamos de estos últimos, pues estamos hablando de los de cuarta generación, ¿no? Como vendrían a ser los de ELISA. Ahora, y ya cuando queremos hablar de pruebas confirmatorias, me abre toda una gama mucho más grande, ¿no? Pero el concepto principal vendría a estar aquí. ¿Cuándo yo puedo hablar ya de una infección confirmada por VIH? Porque simplemente con una prueba de tamizaje positiva o reactiva, equivalente a positiva, yo no puedo decir que la persona tiene VIH. No. Para ello también tengo que seguir un protocolo que vendría a ser que es que la persona me pueda presentar, me pueda mostrar dos pruebas de tamizaje reactivas. Con esas dos pruebas de tamizaje reactivas, yo puedo decir sí. Otra forma de que yo pueda decir sí, esta persona tiene VIH, pues vendría a ser con una prueba confirmatoria positiva. Es como decir, dos chiquitas me hacen una grande o simplemente una grande. Em, en términos de pruebas, pues vendrían a ser dos pruebas rápidas, por ejemplo, dos pruebas de tamizaje reactivas o una prueba confirmatoria positiva, ¿no? Y por acá les ponen dos pruebas de tamizaje reactivas como la prueba rápida para VIH y o el ensayo por inmunoabsorción ligado a enzimas, o sea, el ELISA para VIH
o una prueba confirmatoria positiva o simplemente una confirmatoria positiva. Y acá ya les ponen la lista desplegada de las confirmatorias. Dentro de las confirmatorias tenemos al IFI, tenemos al Western Blot principalmente, también tenemos al LIA, ¿no? Y al PCR. Entonces, estas de aquí, las que están básicamente en siglas, que son 4. Y estas pues van a identificar ya de manera más específica. Listo. Entonces, ya dijimos, ya definimos bien cuáles son las pruebas para tamizaje, cuáles son las pruebas confirmatorias y cuándo yo puedo hablar de una infección ya confirmada, que vendrían a ser con 2 pruebas rápidas reactivas o con una prueba confirmatoria positiva. Listo. Eso de aquí ya lo hemos comentado y acá está. Entonces, no, esta no es. Por acá habían unas barras que quería enseñarles. Acá está. Por ejemplo, aquí para hablar en el Western Blot, pues tendríamos que ver 2 rayas como mínimo, pues para poder hablar de una infección por VIH. Acá, 2 líneas. Tendrían que ser más de una línea, pues para que podamos hablar de esta clase de prueba confirmatoria. Y acá hay un algoritmo, el cual nos es bastante útil, ¿no? Como por ejemplo tenemos aquí que una persona, Juanito, se va a hacer su primera prueba rápida. Juanito ha tenido conducta de riesgo. Juanito no recuerda si ha tenido relaciones sexuales solamente con hombres o también con mujeres, hombre sexo con hombre, en sus noches de borrachera. Y Juanito muchas veces despierta en camas de hoteles o en las calles tirado con el pantalón abajo y con un gran dolor en la zona perianal. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con Juanito? Juanito a los meses o a los 10 días, a los 15 días, empieza a tener ya un cuadro de un mal estado general. Empieza a sentirse con falta de ánimo, empieza a sentirse sin apetito, empieza a bajar bastante de peso, puede resultar con distintas manifestaciones sintomáticas a nivel generalizado, simplemente, como astenia, anorexia, adinamia, como lo conocemos, ¿no? Entonces Juanito va a realizarse su prueba. Y en el puesto de salud, perdón, en el centro de salud ya pues le realizan su prueba y le dicen, bueno, vamos a realizarle una prueba rápida porque, bueno, el doctor pues está viendo la conducta de riesgo de Juanito, ¿no? Luego de que Juanito le ha contado cómo es su estilo de vida. Y resulta de que en la primera prueba sale reactivo. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Decirle, señor, usted ya tiene VIH, tiene que empezar con todo este tratamiento, que esto, que lo otro. O tienen que hacerle una segunda prueba. Obviamente, tiene que hacerle una segunda prueba. Resulta de que aquí le hace una segunda prueba rápida. En esta segunda prueba rápida, ¿qué está haciendo? Pues está tratando de que este paciente pueda llegar a confirmar o a descartar su infección, porque yo necesito 2 pruebas rápidas, recordemos, o 2 pruebas rápidas o reactivas, o también puede ser una confirmatoria. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Que otra vez Juanito me dio reactivo, pero aquí, ¿qué está haciendo? Dice, no, bueno, voy a ponerle una prueba confirmatoria para estar más seguro. Y acá también se fueron con otra prueba confirmatoria para estar más seguros. Y dentro de las pruebas confirmatorias ya habíamos dicho de que teníamos el IFI, el IA, el Western Blot. ¿Y qué es lo que tenemos aquí? Que Juanito dio reactivo. Entonces ya podemos hablar de un infectado con VIH. Por acá también un infectado con VIH. Ok, entonces por acá tenemos otro camino en el cual le hicieron la primera prueba rápida y este salió reactivo. Y aquí le hicieron una ELISA y también salió reactivo, pero querían asegurarse. Entonces fueron otra vez con la prueba confirmatoria y también salió reactivo, ¿no? En estas de aquí utilizaron el IFI, pero querían estar recontra seguros y pues fueron con el Western Blot. Ahora, si aquí el paciente, pues, ustedes consideran de que sigue teniendo una conducta de riesgo y no se encuentran tan seguros de que el diagnóstico haya sido 100% estable, pues entonces ustedes pueden repetir la prueba de 3 a 6 meses.
Ahora, si en la primera prueba rápida hubiera salido que es no reactivo, entonces ya podríamos estar hablando de un paciente que no está infectado o que simplemente se encuentra en un periodo de ventana, es decir, en un periodo en el que todavía el virus no ha empezado a mostrar sus primeras manifestaciones. O sea, la persona aún no ha mostrado ninguna clase de sintomatología, aunque, ojo, aunque en el estadio A también pueden pasar como pacientes asintomáticos. Entonces, no olvidemos ello. Y por ello es que también hablamos de una posible repetición de la prueba. Muy bien. ¿Y por qué, Catherine, es que s- necesita tanta confirmación de esta prueba? Porque el tratamiento que usualmente utilizan estos pacientes con VIH no es un tratamiento simplemente toma tu Panadol si te duele algo, no, o un antigripal, no. Estos tratamientos antivirales pues son de bastante repercusión en su sistema inmune, de modo que los médicos que van a realizar una cirugía, por ejemplo, y quieren a manera de prevención protegerse, quieren cuidarse ante cualquier infección cuando van a operar a un paciente que pues tiene VIH. Estos médicos, uno de los traumatólogos nos comentó de que él tomaba el tratamiento Tarva 12 horas antes. Pero, ¿qué es lo que pasa? Dado que él no tiene la infección y que simplemente lo está tomando para autoprotegerse, estos tienen que tener un muy fuerte sistema inmune, porque si no, estos pueden cursar con un gran dolor muscular, pueden cursar con alucinaciones, pueden cursar con cuadros de demencia, pueden cursar con muchas alteraciones neurológicas, así como también a nivel de su estado general, que pues posteriormente los puede tener hasta 10 días en cama. Entonces, básicamente por ello, no es que simplemente pueden dar el tratamiento a cualquier persona, sino que tiene que ser específicamente para esta clase de personas que pues van a estar infectadas con esta enfermedad. Ahora, ok, sigamos. Listo, esto hemos estado comentando allá las pruebas confirmatorias, las cuales también las vimos aquí, la del Western Blot, la del IFI y también habíamos hablado de el LIA. Y acá se los vuelvo a poner. Cuando hablamos ya de una prueba confirmada o de una prueba confirmatoria, cuando hablamos de la segunda prueba rápida reactiva o cuando hablamos de una segunda prueba de ELISA reactiva, ¿no? O también por acá nos mencionaron, acá está, ahí, acá o una prueba confirmatoria positiva. Acá está. Listo. Esto de aquí también lo vimos. Y aquí vamos a ver un pequeño cuadro comparativo en el cual tenemos las pruebas, ¿no? Que vendrían a ser la prueba rápida de anticuerpos, la prueba rápida de antígeno anticuerpo, esta de aquí como de manera indirecta, este de aquí de manera directa, otra indirecta que es el ELISA de tercera generación, porque a cuál teníamos como diagnóstico directo al de cuarta generación. ¿Por qué el de cuarta generación? Porque en el de cuarta generación ya íbamos viendo de que ya había detección para, o bueno, ya es que contamos con la prueba de antigenemia P24, que era básicamente donde íbamos a detectar el material genético del virus. Y por aquí tenemos la IFI, ¿no? Que vendría a ser el método de inmunofluorescencia indirecta. Y acá tenemos el Western Blot. Ahora, como ustedes podrán ver, la especificidad y la sensibilidad de estas pruebas van por arriba del 98%. Todas están alrededor del 98, el 99%, y hay algunas que hasta quieren llegar a el 100%, ¿no? Como vendría a ser el de la ELISA de cuarta generación. Pero miremos aquí. Aquí tenemos aquellas que son utilizadas para el tamizaje y hay otras que van a ser utilizadas para la confirmación, como justamente las que habíamos visto aquí, que vendría a ser la IFI, el Western Blot. Listo. No olviden esto de que todas están bordeando casi el 100%. Ya. Ahora, entonces por aquí les pongo otra clasificación, la que ustedes recuerden, la mejor memotecnia que ustedes puedan retener para que lo vean de diferentes formas. Entonces, en los screening, pues tenemos, bueno, en el screening tenemos a las de ELISA, las cuales son simples, son rápidas y presentan una alta sensibilidad. Todas en realidad presentan una alta sensibilidad y una alta especificidad. ¿Alguien prendió su micro? Ah, no, no, no. Ok, creo que hay un pequeño ruidito. Ok, por otro lado tenemos a los test de confirmación, que vendrían a ser, disculpen, ¿ustedes me escuchan bien? ¿Sí?
¿Me escuchan bien, chicos? Se Hola, escucha. hola, probando 1, 2, 3. Ya, muchas gracias, Randall. Entonces, por otro lado, tenemos aquí, entonces, los test o pruebas de confirmación, donde tenemos al Western blot, donde me dice que al menos 2 bandas de antígenos de envolturas, ¿no? Que eran las rayitas que habíamos visto. Y por otro lado tenemos a las de detección directa, que son las que principalmente vamos a ir enfocando al material genético, como tenemos la detección del antígeno P24 y también tenemos la reacción en cadena de polimerasa, que como habíamos comentado, pues estas se encargaban de optimizar el material genético y que éstas se puedan ir analizando ya en el estudio de laboratorio, ¿no? Haciendo como que un super zoom al material genético de nuestro virus. Listo. Entonces, eh, yo les había estado comentando acerca de algunos estadios de esta enfermedad, que vendrían a ser 3, les comenté en un inicio. Vendría a ser el estadio A o categoría clínica A, B y C. Y yo les había comentado de que estas de aquí puede cursar, esta de aquí puede cursar muchas veces como un cuadro asintomático y esto vendría a ser también considerado como un periodo de ventana o un periodo en el cual el virus, por así decirlo, se está instaurando. ¿Por qué? Porque vamos a ir viendo más adelante en una línea, por acá se los he puesto, acá está, porque en esta línea les voy a ir explicando cómo vendría a ser la expansión del material genético del virus, pero antes quiero que nos ubiquemos en el estadiaje, ¿no? Entonces, resulta de que esta enfermedad puede categorizarse de esta forma. De acuerdo al número, de acuerdo a la manera cuantitativa de los linfocitos TCD4, así como también, no carga viral, no se confundan, sino más bien el número de los TCD4, así como también de acuerdo a si esta es una categoría A, una categoría B o C, de acuerdo al cuadro clínico que presente el paciente. Ahora, en la categoría clínica A, es que si bien es cierto, puede cursar de manera asintomática, pero resulta de que también puede cursar con, por ejemplo, un cuadro un poco más generalizado, como por ejemplo un cuadro de adenopatías generalizadas, así como también les voy a comentar más adelante, como está por acá. Acá está. Como por ejemplo, puede cursar también con una meningitis aséptica, puede cursar con adenopatías o también de manera asintomática. Y aquí tenemos, por ejemplo, otra tablita donde podemos comparar. Un segundo, por favor, voy a pedirle. Ya, perdón, chicos. Ok. Entonces, mil disculpas por ello. Entonces, en el cuadro B o en la categoría B es que tenemos un estadio en el que los pacientes ya pueden cursar con muchos más síntomas. O básicamente es aquellos que no son considerados como no A o como no C. Es por ello de que se categorizan como un cuadro clínico un poco más B. Pero ahorita vamos a ver de que no es simplemente tan relativo, sino que estas propias guías del MINSA nos botan ciertas características propias de este cuadro, como les había mencionado, y la C por las condiciones indicadoras de SIDA. Entonces, vamos a ver que en la categoría clínica A, vamos a ver de que se pueden clasificar de acuerdo al número cuantitativo, pues, de los linfocitos TCD4. Si son mayor de 500, pues será 1A1, lo cual es bueno, porque eso significa que sus linfocitos TCD4 todavía están por arriba de 500, pero cuando están en un A2 o un B2 o un C2, significa de que sus linfocitos han ido de 200 a 499. Y cuando está uno por debajo del anterior. Y cuando están en este estadio 3, pues vamos a ver de que los linfocitos TCD4 están menos de 200. Y eso pues los va a hacer a partir del estadio B o ya el simple hecho de estar por debajo de los 500, pues ya eso significa de que estos pacientes ya están con un gran grado de inmunodepresión, inmunosupresión y pues son por ende mucho más vulnerables a otra clase de infecciones. Así es, una coinfección. Entonces, vamos a ver de que un paciente puede ser o A1, A2, A3 o B1, B2, B3 o C1,
C3. Y cuando ya hablamos de una definición del estadio SIDA, cuando los CD4 están por debajo de 200 o condiciones indicadoras de SIDA o una categoría clínica C, que vendrían a ser las que vamos a mencionar a continuación. Y esto de aquí no se hagan mucho rollo, mucho problema, porque por eso les he puesto un ejemplo más adelante. Entonces, cuando una persona está infectada, ¿puede cursar? No puede. Bueno, en sí, como ustedes saben, el virus va a ir directamente como diana a los CD4. Entonces, ¿qué va a disminuir por la apoptosis, por la senescencia, por la muerte, como quieran llamarlo, de estos linfocitos TCD4? En el examen de sangre, pues va a salir una disminución de estos linfocitos TCD4, una disminución de los CD4. Y los CD4 son primos hermanos de los CD8. Uno de ellos son los que se encargan de efectuar. Los CD8 son los efectores, los CD4 son los colaboradores. Entonces, estos de aquí van a ir a la baja, pero también hay una relación que es CD4-CD8, entonces también se va a ir a la baja la relación CD4-CD8. También se va a ir a la baja la interleucina 2, el interferón alfa. Y también va a haber por otro lado un aumento, también el NK se va a ir a la baja, pero va a haber un aumento por otro lado de la interleucina 1, del interferón del factor de necrosis tumoral alfa, y va a haber un aumento de las globulinas. Recordemos que en los cuadros de estadiajes de enfermedad, pues va a haber una hiperglobulinemia. Las personas con VIH-Sida pues cursan con una hiperglobulinemia. Eso también, bueno, eso no se lo pueden preguntar, pero para que lo tengan como dato. Ahora, estos de aquí vendrían a ser los marcadores pronósticos de la progresión del SIDA, tanto mi CD4 como la carga viral. Entonces, estos de aquí me van a ayudar a predecir la progresión y el cuadro de la enfermedad, porque ¿qué miro yo con el CD4? La capacidad inmunológica del paciente. ¿Y qué mido yo con la carga viral? ¿Cómo está avanzando el virus? ¿Cómo está progresando el virus? ¿Se está replicando más o de verdad el tratamiento le está haciendo una barrera de contención? Básicamente ello. Listo. Y acá también, por ejemplo, poniendo, predice el desarrollo de la enfermedad sintomática. ¿Por qué? Porque ¿quién va a estar mucho más fuerte, mucho más sano? Un paciente que tiene por arriba de 500 CD4 o aquel que tiene menos de 400, menos de 300, menos de 200 CD4. Obviamente, aquella persona con un número mucho más alto de TCD4, de linfocitos TCD4, pues va a tener un sistema inmunológico un poco mejor los que tienen 300, 200. Entonces, por ello también pone acerca del desarrollo de la enfermedad. Y recordemos que también el desarrollo de infecciones oportunistas es muy relevante. Y en el mismo cuadro que ponemos más adelante, es que aquí podemos ubicar en el estadio B, en el estadio C, podemos ubicar a los oportunistas, ¿no? Como por las infecciones por hongos, como por ejemplo las candidiasis, como por ejemplo también va a venir neumocistis girovesi, entre otros. Miren, por acá viene listeria en un estadio B y en el estadio C ya podemos encontrar a muchos más, podemos encontrar a todos. Mycobacterium, ya bueno, más adelante vamos a ver ello. Simplemente aquí rápidamente quería que veamos que en una evolución típica de una persona infectada por el VIH, vamos a tener que el número 1 se va a dar una infección primaria. Entonces, en la infección primaria ya habíamos visto de que van a haber ciertos factores de riesgo que pueden condicionar, como se los había mencionado y te los voy a volver a mencionar más adelante, van a haber ciertos factores de riesgo para estas personas y estas personas resultan con una infección primaria. Tras una infección primaria, vamos a estar en un estadio A. En un estadio A, la persona puede cursar de manera asintomática, así como también puede empezar a ir cursando de una manera generalizada con una meningitis aséptica o también con adenopatías, ¿no? Entonces, aquí nos está poniendo simplemente como un síndrome agudo de VIH. Muchos han cursado hasta simplemente como un resfriado y ya, pero eso va a depender del estado inmune de la persona. Por eso es que aquí nos pone al recuento de linfocitos T, CD4. Miremos aquí. Pongamos que este es Juanito. Seguimos con Juanito. Juanito tenía a sus linfocitos TCD4 por arriba de 1000, pero un poquito por debajo de 1100, ¿no? Pero por arriba de 1000. Entonces, aquí vamos a ver de que tenemos a Juanito y a Juanito le da su infección primaria. Él contrae el virus y es aquí cuando el virus va a empezar a realizar esto.
que vendría a ser, ¿dónde está mi gráfica? Acá está, donde el virus empieza a realizar toda la fase de fusión, toda la fase de transcripción inversa, integración de su material genético, va a empezar a multiplicarse, va a empezar a replicarse, va a ensamblar sus proteínas y va a empezar a salir al intercelular y va a seguir replicando su material genético y va a seguir deshaciéndose de nuestro CD4. Y por eso es que el recuento de nuestros linfocitos CD4 va a terminar por aquí y la replicación viral va a ir hacia arriba. Y esto es lo que conocemos como una replicación, perdón, como un cuadro que va hacia la inversa, ¿no? Es inversamente proporcional. ¿Por qué? Porque mientras que el recuento de linfocitos T CD4 va a ir a la alza, por otro lado tenemos, perdón, el recuento de linfocitos T CD4 va a ir a la baja, por otro lado vamos a tener a las copias del ARN que va a la alza, por aquí. Uno va a la baja, que vendría a ser nuestras defensas, y la carga viral pues va haciéndose mucho más fuerte, ¿no? O sea, va aumentando. Miremos aquí de manera exponencial, hasta 10 a la 8 y mucho más. Entonces, tras la infección primaria habíamos dicho de que ya, tal vez Juanito, con este nivel, pues lo cursó con la diarrea que les había comentado, o puede cursarlo también de manera asintomática, pero posterior a ello, puede ser de que ya haya generado sus defensas un cuadro de contingencia, una barrera. Posterior a ello, Juanito va a encontrarse asintomático y va a decir, ah, bueno, no tengo nada, y ya no regresa al doctor. Entonces, aquí vamos a estar ante un cuadro de latencia clínica porque Juanito ya no siente ningún síntoma, o sea, va a estar asintomático, también puede cursar como un estado asintomático, pero en realidad vendría a ser un periodo de ventana. Entonces, aquí vamos a tener simplemente que por años Juanito puede encontrarse así, pero miremos aquí, hay un tercer paso. El virus no es que simplemente va a quedarse en un estadio asintomático por siempre, no. Va a haber un momento en el cual, dependiendo de cuánto haya bajado su nivel de CD4, porque el virus va a ir matándose de 4, matándose de 4, matándose de 4. Es como el consumo como el consumo de la ferritina, ¿no? En la anemia ferropénica, ¿no? No es algo que se consume, no es que tú tienes esta clase de anemia de un momento a otro, sino más bien de que va a ir agotándose la reserva poco a poco, va a ir agotándose la reserva poco a poco. Y es por ello de que en el recuento de los linfocitos TCD4, miremos, todo va a ir hacia la baja. Y por eso les decía, es inversamente proporcional. Entonces, vamos viendo de que mientras más aumenta las copias o la carga viral, va a ir más a la baja el recuento de linfocitos TCD4. Y cuando estos ya se encuentran menos de 200, o sea, el recuento de estos linfocitos, es que ya podemos hablar de una enfermedad avanzada. Pero antes de llegar a estos menos de 200, es que ya puede cursar la persona con síntomas constitutivos, como por ejemplo, la por más del 10% en un mes, en 2 meses, estas personas van perdiendo una gran cantidad de peso sumiendo. Y también producto de otras enfermedades que vienen ante un cuadro subyacente de inmunodepresión, como el de enfermedades oportunistas, como por ejemplo los principales oportunistas que vendrían a ser los hongos, y hay otros a los que les encanta a los pacientes VIH, que vendría a ser el Pneumocystis jirovecii. Así como también hay otros, ¿no? Como histoplasma, como cándida, Mycobacterium, que le encanta. Si todos nosotros somos susceptibles a poder tener una infección por VIH, pues mucho más, por VIH digo, por Mycobacterium tuberculosis, que pues por irnos a un lugar que está muy, muy lleno de personas que están tosiendo, que pueden estar contagiadas de y es un lugar poco ventilado, un lugar que pues va a contar con múltiples factores de riesgo para nosotros, pues nosotros podríamos quedar infectados. Pero va a depender también del estado de constitución tuyo, de básicamente tus defensas. Y bueno, en estos pacientes, pues estas defensas ya se encuentran pues muy, muy bajas. Es por ello de que son mucho más susceptibles a que se presenten enfermedades oportunistas, ¿no? Y en general cualquier clase de infecciones. Y bueno, y miremos aquí. Este verdecito, como les había dicho, era el número de copias y mientras más va aumentando, como les decía, es de manera exponencial, estos pueden llevar a la muerte. Esto es básicamente lo que les había comentado,
olviden que la carga viral, la carga viral con el CD4 avanza de manera inversamente proporcional, de modo de que uno disminuye o otro aumenta. Y esto es lo que habíamos visto, ¿no? Básicamente, la regla de las A puede ser asintomática, puede ser una infección aguda o puede ir con adenopatías generalizadas, así como también en la categoría B, que no era ni A ni C, pero en la categoría B podíamos clasificarla también. ¿Por qué? Porque podíamos encontrar una serie de criterios que nos da nuestra guía. O acá también tenemos todas las categorías C, donde vamos a poder observar también ya condiciones indicadoras de SIDA, ¿no? Y por ejemplo tenemos aquí el sarcoma de Kaposi, el linfoma de Burkitt, entre otros, ¿no? Mycobacterium avium, el cansanci, salmonela, toxoplasmosis. Todos estos pacientes pues vendrían a ser muy predisponentes a la adquisición de todas estas enfermedades, ¿no? A otro que le encanta a los pacientes con VIH VIH que vendrían a ser el criptococo, ¿no? Por acá tenemos la criptococosis, coccidiomicosis. Aquí los tipos de transmisión de la infección por el VIH que vendrían a ser o por agujas contaminadas, o sea, aquellas que fueron utilizadas en pacientes previamente infectados, así como también la infección de productos sanguíneos. También existe una transmisión vertical y también, pues, principalmente, y una de las principales causas, pues, que vendría a ser el sexo desprotegido con una persona que, pues, presenta la infección. Más frecuente, la infección por la falta de el condón, básicamente, pero se decía antiguamente que era mucho más grave o mucho más peligroso la práctica de HSH, ¿no? El hombre sexo con hombre, pero más frecuente, pues el contagio de varón a mujer, ¿no? En una relación 4 a 2. Y para ello es que en mi historia clínica yo tengo que tener ciertos datos fundamentales y característicos ya en la mente, como por ejemplo, la edad de mi paciente, 27 años, es una persona joven, ya ha iniciado sus prácticas sexuales. Ya el paciente te puede decir sí, te puede decir no. Si te dice sí, pues le preguntas, ¿no? Y le dices, ¿usted realiza estas prácticas con un método de protección, un método de contención, un método de barrera, el condón, etc.? Y el paciente pues te puede decir sí, te puede decir no. Y si te dice de que no lo utiliza, pues tú ya vas prendiendo el foquito y vas a decir, ah, ya, entonces puede ser de que este paciente tenga una infección. Aparte, ustedes van a ver la ocupación, entonces van a decir, este es un cobrador de vehículo de transporte. Y bueno, esto de aquí yo no concordaba mucho, ¿no? Porque decían, sí, porque estas personas tal vez puede que simplemente las encontremos en un hotel como un método desfogue de, de sus deseos sexuales, pero bueno, eso es relativo, ¿no? Depende de la persona, pero basta con el hecho de que sea una persona joven y con prácticas sexuales activas, con ausencia del uso del condón. Y miren aquí, ¿desde qué edad, en los antecedentes, desde qué edad es que inició las relaciones sexuales, ¿no? Aquí estamos viendo bastante promiscuidad y aparte vemos la falta de los métodos de barrera y que pone acá ha tenido varias parejas, ¿no? Es decir, de que ha sido bastante promiscuo, tanto mujeres como ocasionalmente varones. Estamos hablando no solamente de prácticas sexuales hombre-mujer, sino también hombre-hombre. No usa métodos de planificación familiar, la ausencia de la utilización del preservativo. Consumidor ocasional de alcohol, marihuana, cocaína desde hace 5 años. Pobres vasos sanguíneos. Una de las últimas parejas presentó durante últimos 6 meses episodios periódicos de diarrea sin diagnóstico aún. O sea que puede ser que la pareja haya estado contagiada, bueno, haya sido portadora de la infección y pues le haya pasado la infección, le haya transmitido la infección a su pareja, ¿no? Porque miremos aquí los antecedentes. Entonces, muy importantes, pequeños datitos como la edad, pequeños datitos como el inicio de su vida sexual, pues todo ello nos puede ser bastante relevante para nuestra historia clínica y sobre todo porque es muy importante el tratamiento de esta enfermedad. Pregunta, ¿se puede dar la transmisión vertical? Sí, se puede dar la transmisión vertical y está dentro de los métodos por acá se los había puesto, dentro de los métodos como esta puede ser transmitida, acá está, dentro de los cuales esta puede ser transmitida también, ¿no? Acá está. La transmisión perinatal, ¿no? En el trabajo de parto, mediante el embarazo. Recordemos que hay un intercambio de sangre con el feto.
Y como les había mencionado, aquí un poco acerca de, bueno, esta es una broma, ¿no? Que en este caso, pues, a veces tener a un miembro de la familia que salga negativo a la prueba, pues es bueno, ¿no? Porque él era VIH positivo. Ok. Ahora, aquí es básicamente lo que les voy a pasar, que vendría a ser la norma técnica de atención integral del adulto por la infección de este virus, ¿no? Y donde ustedes van a poder ir visualizando su relato clínico y al otro lado van a tener también sus estadios clínicos donde pueden ir haciendo esta correlación, ¿no? Porque van a decir, si mi paciente cursaba con diarrea de 3 meses, o bueno, no te dice diarrea, pero te dice deposiciones líquidas, te dice deposiciones sueltas, y tú ya vas diciendo, por 3 meses, no, ya esto es un cuadro diarreico, ya, y ya crónico, porque no es un cuadro simplemente agudo. Y miren, va de 8 a 10 veces al día. Eso pues me va a llevar a una pérdida ponderal. Entonces me dice, ha perdido 10 kilos de peso también en los últimos 2 meses. Estamos hablando de una pérdida más del 10% del peso corporal total. Entonces ustedes ya van sacando su línea, ¿no? Y van diciendo, allá. Entonces este paciente no simplemente cursaba asintomático, no, porque el simple hecho de tener un resfriado, de tener una diarrea, es un síntoma, es una muestra subjetiva del paciente, ¿no? Y luego ya en el examen clínico ustedes pues van a ir objetivando ciertos datos, ¿no? Estos síntomas se van convirtiendo también en signos, muchos de ellos. O también en el examen físico pueden ir palpando algunos ganglios y van a tener linfadenopatías, puede ser. Y luego en el estadio clínico 2 es que ya vamos viendo de que hay ciertos datos más marcados, ¿no? Como por ejemplo, le sacan el IMC al paciente y ustedes van diciendo, o el paciente les va diciendo de que sí, ha tenido una gran pérdida de peso, como alrededor de 10, de 20 kilos, o si les dice 1, 2 kilos, si les dice 1, 2 kilos, pues eso no va a ser más del 10% del peso corporal total. Entonces estaríamos hablando de un estadio clínico 2, pero si les dice de que ya es como más del 10% del peso corporal total, pues eso ya vendría a ser una pérdida grave de peso. Y por otro lado, tenemos aquí la diarrea crónica, ¿no? En este relato clínico que encontramos con que el paciente contaba con ese dato, que vendría a ser la diarrea crónica, las exposiciones sueltas, que este paciente iba de 3 a 4 veces al día, resultando a ir de 8 a 10 veces por 3 meses, pues eso obviamente iba a conllevar a una pérdida de peso. También me habla de una expectoración mucopurulenta. Hay otros casos en los que les pueden poner que a los pacientes los encuentran con aftas orales. ¿Cuándo los podemos encontrar con aftas orales o con una leucoplasia oral vellosa también por cándida, por ejemplo? ¿Qué más? Allá. Y de acuerdo a todos estos indicadores del examen físico y del relato clínico, es que ustedes lo pueden ir indicando a cómo ubicar a mi paciente, en qué estadio clínico. Y miremos aquí, por ejemplo, úlceras orales recurrentes en un estadio 2, pero cuando ya hablamos de un peso de más del 10% corporal, del peso corporal total, ya hablamos de un estadio 3. Y en el examen físico vamos a auscultar ruidos cardíacos rítmicos de buena intensidad. Pero hay un soplo sistólico multifocal y ese soplo sistólico multifocal se puede ver a una anemia severa, como lo habíamos revisado en el tema de anemia. Y es por ello de que yo voy a mi guía y para ubicarlo en el estadio correcto, yo voy diciendo, por ejemplo, en una anemia menos de 8 lo puedo ubicar en un estadio clínico 3, por ejemplo. Entonces yo voy cuadrando todos mis datitos. Ahora, en el respiratorio, ¿qué encontraron en el examen físico de este paciente? Disminución de las vibraciones vocales en las bases, roncantes diseminadas, subcrepitantes y crepitantes en el ápice pulmonar derecho. ¿A qué bacteria le encanta los ápices pulmonares por la gran cantidad de ventilación, por la gran cantidad de oxigenación de estos? Pues al más frecuente, aquel que hace este síndrome respiratorio, que vendría a ser el Mycobacterium tuberculosis, ¿no? El Mycobacterium tuberculosis. Y hay aquí hay como que un poco de polémica, porque en teoría mencionan de que em, este puede ser adquirido, o la clase de complicaciones infecciosas de este puede ser dado a partir de un recuento de células TCD4 entre 200 y 499. Pero, o sea, cuando ya está por debajo de 500, pero en realidad em,
Otros doctores mencionan también de que en cualquier estadio es que uno puede ser predisponente a la adquisición de este Mycobacterium tuberculosis. Y eso se lo dejo como dato suelto, ¿no? Pero en general, en teoría, les ponen este cuadrito y también, ojo al dato que les va a dar la doctora en la teoría. Entonces, bueno, básicamente ello, ¿no? Y miren, y conforme va disminuyendo el recuento de células TCD4, es que vamos encontrando distintos patógenos que pueden ir asociándose, ¿no? Pueden cursar con toxoplasmosis, sí. Pueden cursar con criptococosis, sí. Con cryptosporus también. Y otros, ¿no? Como la enfermedad va diseminándose. Y van siendo también van siendo infectados por otras bacterias, por otros hongos, ¿no? Entonces, bueno, eso sería básicamente lo que les tenía que compartir, chicos. Si tienen alguna duda, alguna pregunta.